Voy a ser muy claro y muy conciso contigo. Si hay algún mal hábito que quieras eliminar, este vídeo es definitivamente para ti, porque en él te voy a hablar de cuál es el motivo principal por el cual nos cuesta tanto eliminar nuestros malos hábitos. Y además te voy a dar una serie de estrategias que no has escuchado en ningún otro lugar que te van a permitir comenzar a eliminar esos malos hábitos que tanto están empeorando tu vida desde ya, desde hoy mismo. Así que por favor no te lo pierdas. Muy bien, ¿cuál es el motivo principal por el cual no estás consiguiendo eliminar ese mal hábito que tanto te está dando la lata? Pues ese motivo principal es que probablemente no conoces cuál es la estructura real de un hábito. Sun Tzu decía: si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, saldrás victorioso de 1000 batallas. Y con nuestra batalla, con los malos hábitos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que conocer en profundidad qué es el mal hábito. Y conociendo el mal hábito, en realidad, estamos conociendo al enemigo, que es el mal hábito, y nos estamos conociendo a nosotros mismos, porque los hábitos son una parte muy importante de nuestra identidad, conforman nuestro carácter personal. Así que tenemos que conocerlos en profundidad. Y hasta que no conozcas realmente cuál es la estructura de un hábito, no vas a poder eliminar los malos hábitos que quieres eliminar. ¿Y cuál es la estructura de un hábito? Pues mira, la mayoría de nosotros solo somos conscientes de dos de las piezas del gran puzzle que es un hábito. Y esas dos piezas que conocemos en la mayoría de los casos son el comportamiento en cuestión, es decir, esa acción que hacemos de forma habitual, y las consecuencias a medio y largo plazo que tiene ese comportamiento en nuestras vidas. Estas son las únicas dos piezas que conoce la mayoría de las personas, y con estas dos piezas es muy difícil eliminar un mal hábito. Y te quiero poner algún ejemplo. Mira, la mayoría de personas que quieren dejar de fumar solo conocen dos aspectos del mal hábito que es fumar. Y esos dos aspectos son en qué consiste el comportamiento en cuestión, que básicamente es coger un cigarrillo y ponérselo en la boca y aspirar, y cuáles son las consecuencias que tiene ese comportamiento, o más bien realizar ese comportamiento de forma reiterada en sus vidas. Y esas consecuencias son un empeoramiento de su propia salud, de la salud de los que les rodean, un empeoramiento también de su aspecto físico, porque al final acaba volviéndote los dientes más amarillos, también un empeoramiento del olor corporal, y bueno, cada uno puede encontrar una serie de consecuencias negativas que a él o a ella misma son precisamente las consecuencias negativas que más dolor emocional le producen. Otro ejemplo podría ser el ejemplo de la queja. La queja es un mal hábito muy extendido y hay muchas personas que son conscientes de las consecuencias negativas que tiene quejarse continuamente. Conocen muy bien en qué consiste el comportamiento de quejarse, conocen las consecuencias negativas, saben que es malo para sus relaciones sociales, saben que es malo para su autoconcepto, para su eficacia y para un montón de cosas, pero sin embargo, pese a conocer estas dos piezas, no pueden dejar de quejarse. Y eso es porque a su puzzle del hábito les hacen falta muchas más piezas. Los hábitos tienen más dimensiones y la mayoría de nosotros no somos conscientes de estas dimensiones. Hoy precisamente te quiero hablar de una de esas piezas de los hábitos que es tremendamente importante. Una pieza que si la conoces y la analizas en profundidad te puede permitir eliminar prácticamente cualquier mal hábito. ¿Y cuál es esa pieza de los hábitos que desconocen la mayoría de las personas? Pues esa pieza de los hábitos es la señal que activa al hábito. Así es, todos los hábitos, sean buenos o malos, están activados por una determinada señal. Es decir, un estímulo externo o interno que hace que el comportamiento se active de forma automática. Si nosotros detectamos esta señal en concreto, podemos hacer muchísimas más cosas y mucho más eficaces para eliminar el hábito que queremos eliminar. Para que lo entiendas aún mejor, quiero ponerte una analogía. Imagínate que nosotros fuéramos bomberos y que tenemos a nuestro cargo un bosque en el que siempre están habiendo incendios. Y lo único que nosotros hacemos es que cada vez que se produce un incendio, apagamos el fuego. Sin embargo, un día, observando atentamente el bosque, nos damos cuenta de que el bosque está cubierto por hojarasca seca y que también hay mucha basura de cristal. Y nos damos cuenta de que los incendios están siendo producidos porque la luz del sol está impactando en la basura de cristal y eso está haciendo que el calor se intensifique y que por lo tanto la hojarasca seca prenda y provoque los incendios. En ese momento, los bomberos habían encontrado cuál es la señal que está activando el incendio. Y una vez que han descubierto cuál es la señal que activa el incendio, pueden acabar de una vez por todas con todos los incendios. Porque ahora saben que si retiran la hojarasca y recogen la basura,
entonces los incendios van a ser mucho menos frecuentes. Pues eso es exactamente lo que tenemos que hacer con la señal para conseguir eliminar nuestros malos hábitos. Tenemos que descubrir cuáles son esos estímulos internos y externos que están produciendo el mal hábito y debilitarlos. Y con debilitarlos me refiero a que estos estímulos sean menos intensos y también menos frecuentes. Y si esto ocurre, al final el hábito que queremos eliminar se va a debilitar. Y si llega un momento en el que el estímulo no se presenta más, entonces el mal hábito desaparecerá completamente. Recuerda que los hábitos se producen por repetir mucho el comportamiento. Y si nosotros evitamos que aparezca la señal, el comportamiento se repite menos y por lo tanto esa serie de conexiones neuronales intensas que son el hábito se irán debilitando y al final acabarán desapareciendo. Y el hábito desaparecerá con ellas. Pero bueno, yo sé que esto todavía puede sonar bastante complejo, así que para entender mejor en qué consiste esto de la señal, vamos a volver a algunos de nuestros ejemplos. Volvemos al ejemplo de fumar. La mayoría de personas son conscientes de cuál es el comportamiento de ese hábito, y el comportamiento es abrir la cajetilla de tabaco, sacar el cigarro, prenderlo, inspirar y expirar hasta que el cigarro se acaba. Ese es el comportamiento. Y también son conscientes de cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo de repetir ese comportamiento. Y las consecuencias son que su salud empeora, la de los suyos también, y bueno, las consecuencias que cada persona pueda detectar. Lo que la mayoría de personas no es consciente es de cuál es la señal que está activando ese comportamiento en concreto. Y para la mayoría de las personas, la señal que activa el hábito de fumar es percibir en ellas mismas niveles de estrés muy elevados. Cuando las personas se sienten muy estresadas, tienden a realizar el comportamiento de fumar. Ese es el interruptor. Y conociendo ese interruptor, nosotros podemos hacer muchas cosas para eliminar el mal hábito de fumar. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Otro ejemplo que te puede ayudar a entender más en qué consiste esto de la señal puede ser el del hábito de quejarse. Las personas que se quejan conocen lo que es quejarse, conocen también las consecuencias negativas de quejarse, pero no conocen cuál es la señal que activa al quejarse. Y para la mayoría de las personas que se quejan continuamente, la señal que activa el quejarse es descubrir que hay algo allá afuera que no encaja con sus expectativas. Y eso les produce frustración interna. Es decir, cuando perciben que hay algo que está pasando allá afuera y que no encaja con sus expectativas y que no pueden hacer nada para cambiarlo, entonces se quejan. Ese es el interruptor. Y también podemos hacer cosas con ese interruptor para que el hábito desaparezca totalmente. Un momento, ¿te está gustando este contenido? ¿Te está pareciendo útil? Pues entonces tienes que suscribirte a este canal y darle a la campanita, porque de esa forma estarás al tanto de todos los vídeos que voy a continuar subiendo. Y te aviso que voy a subir muchos más vídeos como este, hablando del tema de los hábitos. Ahora sí que sí, te dejo continuar con el vídeo. Bien, ahora ya sabemos que todo hábito está siendo producido por una señal y que si somos capaces de debilitar la señal en concreto, haciendo que sea menos intensa y o menos frecuente, entonces de forma colateral vamos a estar debilitando el mal hábito. Y en muchos casos esto será suficiente para que el mal hábito desaparezca. Porque si hacemos que el mal hábito se repita menos a menudo, entonces ese cableado neuronal que nuestro cerebro está produciendo el mal hábito se irá debilitando y al final hará que el hábito desaparezca. Y ahora lo que te estarás preguntando es, muy bien, Karim, esto está genial, pero ¿qué puedo hacer yo para debilitar la señal del hábito que quiero eliminar? Pues bien, para eso quiero proponerte un ejercicio práctico que puedes comenzar a hacer desde ahora mismo. Y el ejercicio es tremendamente sencillo, solo consiste de 3 pasos. El primer paso es muy obvio, consiste básicamente en detectar cuál es la señal del mal hábito que queremos eliminar. Sin este paso, el resto de pasos no se puede llevar a cabo. El segundo paso consiste en identificar cuál es la causa que está produciendo la señal. Y el tercer paso es mitigar la causa, es decir, crear una estrategia para eliminar la causa de la señal y que de esa forma la señal desaparezca y el hábito se vaya debilitando hasta que desaparezca o hasta que lo dejemos prácticamente moribundo y podamos asestarle el golpe final con otras herramientas que te explicaré en otros vídeos. Para que no nos quede esto tan abstracto, vamos a volver a nuestros ejemplos. Vamos a volver en primer lugar al ejemplo de fumar. Imagínate que damos con una persona que tiene el mal hábito de fumar, quiere erradicarlo
y tras hacer un trabajo intenso de introspección se da cuenta de que la señal que activa ese mal hábito en su caso es sentir mucho estrés. Muy bien, ya habría detectado la señal. El siguiente paso sería detectar cuáles son las causas de esa señal. Tendría que detectar cuáles son los factores de su vida que están haciendo que experimente altos niveles de estrés. Imagínate que esa persona vuelve hacia adentro de ella misma y descubre que esos niveles elevados de estrés están siendo producidos por dos causas principalmente. Descubre que en gran parte se siente muy estresada porque su relación con su jefe no es del todo buena y como pasa mucho tiempo en el trabajo eso le produce mucho estrés, y en segundo lugar se da cuenta de que algo que la está estresando mucho es que su situación económica es bastante inestable. Pues muy bien, si esa persona en concreto buscara formas de subsanar esos dos aspectos de su vida, sus niveles de estrés disminuirían muchísimo y por lo tanto la señal de fumar sería menos intensa y menos frecuente y eso debilitaría el mal hábito de fumar. En el caso de fumar es muy probable que el mal hábito no desaparezca simplemente jugando con la señal porque tiene un factor químico muy importante y seguramente habría que realizar otras estrategias que, como te he dicho, te hablaré de ellas en otros vídeos. Pero eso serviría muchísimo para que el mal hábito se debilite. Y si volvemos al ejemplo de la queja continua, imagínate que damos con una persona que hace un trabajo de introspección y se da cuenta de que se queja continuamente porque a menudo se encuentra con situaciones que no encajan con sus expectativas y eso le produce mucha frustración. Pues bien, si esa persona indaga sobre sí misma, a lo mejor se da cuenta de que esa frustración proviene de una creencia distorsionada, de que esa persona cree que en el mundo pueden salir las cosas siempre como ella las desea. Y si esa persona trabajara sobre esa creencia internamente, podría hacer que sus niveles de frustración disminuyeran y por lo tanto podría hacer que su mal hábito de quejarse también se debilitara hasta el punto de desaparecer. Y esto es muy importante. Aquí, en este caso, te lo he explicado de una forma muy breve y habría que ver cuál es el caso particular de cada persona. Dos personas con un mismo hábito pueden estar produciendo ese hábito a partir de una señal diferente y las causas de una misma señal para dos personas pueden ser diferentes también. Así que siempre es muy dependiente del caso en concreto. A lo que te invito es a eso, a que hagas un trabajo interno, que en primer lugar identifiques cuál es la señal que está activando tu mal hábito, en segundo lugar que determines cuál es la causa que está propiciando esa señal y en tercer lugar que elabores una estrategia que te permita mitigar la causa. Si lo haces, lo que va a pasar es que tu señal será menos frecuente, menos intensa y por lo tanto tu mal hábito se debilitará y en muchos casos llegará a desaparecer completamente. Si no, eso te va a ayudar a que lo que estás haciendo actualmente para eliminar tus malos hábitos sea mucho más efectivo. Y con este ejercicio acabaríamos el vídeo de hoy. Espero realmente que te haya gustado y espero que te sea muy útil. Espero que a partir de ahora comiences a examinar cuál es la señal que produce tus malos hábitos y que le metas caña a esa señal hasta que se debilite tanto que el hábito no tenga más remedio que desaparecer. Si te ha gustado el contenido que te he ofrecido y si te ha sido útil, ya sabes, simplemente lo que te pido es que te suscribas a mi canal, que le des a me gusta, que me comentes si tienes algo que comentarme y que le des a la campanilla. Todo eso a mí me ayuda muchísimo y me anima a seguir creando más contenido como este. De verdad, muchísimas gracias por verme hasta el final con tantísima atención. Y nada, si quieres seguir escuchando sobre hábitos, quédate por aquí porque nos vamos a ver en el próximo vídeo de este canal, el canal de La Raíz.